arquitecto Rogelio Aguilar Rodríguez, costarricense, nos está acompañando este día. Él es arquitecto y urbanista, fundador, director de Phoenix Consultores, tiene especialidades en BIM, es gerente de BIM y al mismo tiempo sirve a la profesión por medio de la docencia universitaria. Él tiene un bachillerato y una licenciatura en arquitectura y urbanismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Está especializado con una maestría en BIM, ¿verdad? Management Sigurat Global Institute y Universidad de Barcelona, en la cual obtuvo una doble titulación. De igual manera tiene experiencia docente universitaria en el área de arquitectura y urbanismo de la Universidad Latina de Costa Rica, ¿verdad? Que fue la que mencionaba anteriormente. Y de igual forma cursos libres con Studio Learning. En el área de la experiencia profesional desde el año 2013. En el año 2013, trabajó para Javier Salinas Arquitectos como asesor BIM. En el año 2014 fue asesor de proyectos para la empresa Imagen Modular. En el año 2015 se desempeñó como asistente de arquitectura en el estudio ASA. Del año 2015 al año 2016 se desarrolló en el área de diseño y construcción como arquitecto de Antara Green SA. En el año 2016 y 2017 como asesor de proyectos de Suplehoteles y Proyectos SA. Y desde el 2017 a la actualidad es consultor de la empresa Phoenix Consultores. Y desde el 2017 a la actualidad es docente universitario de la Universidad Latina de Costa Rica, en donde ha desarrollado diferentes trabajos como docente de trabajos comunales universitarios, ¿verdad? Vemos que el perfil profesional del arquitecto Rogelio Aguilar es muy extenso, tiene mucha experiencia en el área de BIM, y sin más preámbulo, ¿verdad? Para poderle ceder la palabra al arquitecto, pues los dejo con él para que pueda comenzar con su charla. Gracias, arquitecto Héctor. Bueno, un gusto para todas las personas que nos están sintonizando en este momento y quienes vean la grabación de la charla, pues sean bienvenidas y bienvenidos. Para mí es un honor poder presentarles el día de hoy un poco de nuestra experiencia desde Phoenix Consultores, que es la representada que en Costa Rica, pues aquí, a través de la cual ejecutamos proyectos y implementaciones a nivel empresa y profesional. Entonces, hoy les vengo a mencionar una charla que se llama BIM, Implementación en Proyectos de Arquitectura. Es básicamente como la ruta exitosa para poder tener o masticar, como le llamamos nosotros, esta metodología en nuestro medio y poder empezar con ella sin tener irregularidades. Como lo estaba mencionando el arquitecto Héctor, bueno, yo soy arquitecto Costa Rica, incorporado al Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Básicamente, bueno, el colega Héctor me mencionó muy bien todo lo que he realizado. Adicionalmente, soy parte de la Comisión BIM del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, donde velamos por el buen funcionamiento de esta metodología a nivel país. Y adicionalmente, bueno, bajo la marca que represento, que es Phoenix, tenemos acreditación como centro autorizado y certificador de Autodesk. Por lo tanto, nosotros nos dividimos en dos departamentos, un departamento de proyectos desde el cual ejecutamos un soporte a nivel de metodología BIM en dichos proyectos de distintos tipos de índoles, residenciales, institucionales, hospitalarias y demás. Y tenemos otro departamento que es el que se dedica especialmente a la capacitación, tanto implementación a empresas, organizaciones privadas, públicas, como también capacitaciones profesionales. Para iniciar con el tema del BIM, y voy a hablar un poco de qué es la metodología, porque siempre es bueno refrescar términos, pero también voy a ir un poquito más allá a lo que normalmente se menciona, que básicamente es una metodología que viene a sustituir el CAD. Bueno, efectivamente viene a sustituir el CAD, pero viene a sustituir el CAD por un motivo, por ser un poco más eficiente, bueno, muchísimo más eficiente para poder generar mucho más frutos en nuestros proyectos. Y aquí es donde tenemos que empezar con un cambio de mentalidad, ¿verdad? Tenemos un amor mucho, en este caso, por el CAD o metodologías antiguas, y entonces por eso siempre me gusta mencionar esta frase que dice que un cambio tecnológico de metodología de la industria implica un cambio de mentalidad profesional. Si nosotros no cambiamos, no vamos a poder dar el paso a nuevas metodologías, sea BIM o no sea BIM, ¿verdad? No solamente BIM existe en el mercado o viene en repunte en el mercado, sino cualquier otro tipo de tecnología que ya sabemos
se encuentra a las puertas de ser vanguardia o ya lo es y tal vez por alguna razón no le damos la apertura en nuestras oficinas o en nuestras organizaciones. Y bueno, ahí es donde tenemos que empezar con ese cambio de mentalidad. ¿Por qué nos aferramos al cambio? Bueno, básicamente muchas veces por el miedo, muchas veces porque no sabemos qué es. Nosotros nos hemos encontrado panoramas bastante críticos en empresas en donde están trabajando con metodologías antiguas o están trabajando de una manera incorrecta la metodología BIM, porque eso es otro panorama. Son organizaciones que tal vez creen que sí lo están ejecutando de manera correcta y a la hora de la llegada no lo hacen. Entonces, el momento que nosotros entramos y empezamos a generar una valoración, empezamos a generar todos los estudios y dictamos pues el lineamiento o la ruta a tomar, muchas veces lo que nos encontramos son barreras. Son barreras, pero no tanto barreras tecnológicas, sino barreras mentales o barreras profesionales de las personas que están a cargo y donde nos dicen, no, no queremos cambiar o queremos seguir trabajando como lo estamos haciendo, ¿verdad? Y ahí, entonces ahí es donde empezamos a ver flujos de trabajo incorrectos, como por ejemplo cuando tenemos un proyecto eh, generado, por ejemplo, en un software como ArchiCAD y de ArchiCAD lo tienen que estar trasladando a formatos DWG o de un formato de Revit, por ejemplo, de un programa como Revit a un formato de DWG. Entonces, el modelo lo tienen en un programa, en este caso en Revit, por ejemplo, y los planos los empiezan a ejecutar en CAD. Entonces empezamos a ver flujos de trabajo incorrectos, flujos de trabajo accidentados, y allí es donde la metodología BIM realmente no existe. Básicamente hay que tener en cuenta que la metodología en BIM nos ayuda o nos aporta distintos beneficios en un proyecto. Entre ellos, bueno, nos ayuda a disminuir las interferencias en un proyecto, disminuir por ende los cambios. Vamos a disminuir dinero, costos adicionales. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente en el flujo de trabajo de un proyecto convencional o tradicional somos profesionales que ejecutamos procesos en la mayoría de los casos correctivos, porque necesitamos corregir algún tipo de interferencia, de fase, algún tipo de mal constructivo. Con la metodología pasamos de ser correctivos a ser preventivos. ¿Por qué? Porque nos estamos adelantando a nivel de la construcción virtual, que ahí es donde aparece una terminología que es el VDC, el Virtual Design Construction, donde empezamos a generar la construcción virtual como se va a realizar en el sitio o en la realidad. Entonces, al tenerlo virtual, antes de la construcción real, pues estamos viendo básicamente una miniatura o una maqueta digital en la cual vamos a poder generar chequeos de interferencia, estudios, análisis, y vamos a poder ver daños a futuro y por ende arreglarlos y por ende disminuir los costos. Al disminuir estos costos y a disminuir todos estos males en la construcción anticipadamente, vamos a también a disminuir estimados de obra, de tiempos de obra, y ser mucho más exactos en los presupuestos y los costos. Esto siempre y cuando los modelos, ¿verdad?, de los proyectos tengan la información suficiente para poder generar estos estudios. Si yo modelo una residencia muy bonita, muy bien modelada, pero si yo no le agrego información técnica a este modelo, pues de nada nos va a servir. Y por último, vamos a disminuir los tiempos de ejecución de la obra, ser mucho más óptimos y más exactos. Vamos a ir al grano, básicamente en la construcción, en el sitio, y vamos a optimizar estos tiempos. Hay que entender que la metodología BIM nace en el 75 aproximadamente por Chuck Eastman en Estados Unidos y se viene desglosando a través de los años, bueno, cosas importantes que se pueden mencionar, por ejemplo, ArchiCAD, que nace en el 84, Revit, que fue un software independiente que nace en el 2000, que básicamente a nivel latinoamericano es el que consideramos como el rey, ¿verdad? No porque nosotros representemos en parte el departamento académico de Autodesk, sino que a nivel de estudios, a nivel latinoamericano, se sabe que Revit es uno de los programas más aceptados en el medio. Después, por ahí Autodesk lo compra en el 2002 y empieza a evolucionar
y empiezan adicionalmente, paralelamente, por así decirlo, a estas integraciones de software o estas integraciones tecnológicas, a existir integraciones a nivel legal en diferentes países, entre ellos Estados Unidos en el 2017, 2010 en Reino Unido, España 2015, y así sucesivamente vamos escalando hasta que ya en los últimos 4 o 3 años ya se ha venido implementando mucho más seriamente o mucho más periódicamente a nivel latinoamericano. Bueno, esta es la primera diapositiva de la presentación de mi persona. Lo que comenté sobre, ok, perfecto. Lo que comenté sobre la metodología BIM, ese amor que hay que irnos desvinculando, los beneficios, algunos beneficios de proyectos y su aplicación de la metodología BIM en los mismos. Y aquí es donde nos encontramos con el tema de la historia. Esta línea del tiempo es bastante sintética y a lo que voy con todo esto que les estaba comentando es que BIM realmente es una metodología bastante ya con sus años, con bastante historia, desde el 75 que existe, pero no es hasta el momento en los tiempos contemporáneos, ¿verdad? En los últimos años en los que se ha podido implementar gracias a la tecnología. Si no hubiese sido por la tecnología, esto no se hubiese podido aplicar en proyectos. No solamente hay que entender que un programa como Revit o un programa como ArchiCAD llega a evolucionar la metodología y ayudar a que ésta se pueda generar, sino que son piezas fundamentales en la generación de los proyectos a través de la misma. También hay que entender que no todo es tecnología, también hay mucha teoría y mucho de los procesos que se deben de ejecutar a nivel simplemente teórico y práctico en la obra. Pero a raíz de la tecnología, es gracias a ella que podemos generarla. Entonces, nosotros normalmente nos encontramos con en una zona de confort. Cuando visitamos empresas y demás, empezamos a estar en una zona de confort. A partir de ahí, vamos escalando, primero una zona de miedo, incertidumbre, de que si es un software, de que qué tipo de software implementar, qué tipo de tecnología, que tenemos que cambiar las computadoras. Hay momentos en las organizaciones donde llegamos y hay personas que creen que los van a despedir porque como van a implementar una nueva metodología, ya esas personas creen que no tienen las aptitudes para poder desarrollarla, entonces creen que los van a despedir, entonces existe una zona de miedo. También existe una zona de miedo y frustración, ¿verdad? Donde empezamos, en algunos casos, a enseñar la metodología, las personas empiezan a aprender y siempre tenemos que saber que tenemos una zona, por así decirlo, una curva de aprendizaje, una curva en J, que es la que en algunos casos nos cuesta superar. Y ahí es donde encontramos como todo este tipo de miedo. Pero conforme vamos practicando, conforme vamos aplicando la misma en nuestra organización, en nuestros proyectos, pasamos a existir en una zona de acción o aprendizaje, porque ya empezamos a tomar acción sobre ese miedo, sobre esa incertidumbre, y empezamos a desafiarnos. Adicionalmente, paralelamente, empezamos a aprender no solamente las nuevas aptitudes, sino también a ejecutarlas en nuestros proyectos. Hasta que llegamos ya a la zona de éxitos y también fracasos, que básicamente leemos los fracasos como aprendizaje y retroalimentación en futuros proyectos. Y aquí es donde ya empezamos básicamente a soltarnos, como decimos nosotros, a volar para poder implementar la misma en diferentes proyectos y en nuestra organización día a día. Al principio todo es caos, por eso me gusta esta frase del autor José Saramago, que dice: el caos es un orden por descifrar, porque todas las organizaciones son diferentes, todos los proyectos son diferentes, no es lo mismo implementar BIM en una residencia de 200 metros cuadrados a un hospital de 14,000 metros cuadrados, por ejemplo, no es lo mismo. Todas las organizaciones y todos los proyectos se implementan de una forma distinta. Ahí es donde nosotros caemos en razón y sabemos que la implementación no es mágica. Esto depende mucho de las personas. Si nosotros llegamos a una empresa, la empresa tal vez, bueno, tenga muchas ganas de implementar la metodología, contraten
¿qué les puedo decir? X cantidad de horas, 200 horas de teoría, de capacitación, pero si las personas al fin y al cabo no aplican estos conocimientos en sus proyectos, y nos han pasado en muchas empresas, por simplemente no quieren o no se les hace una rutina obligatoria, o simplemente no tienen proyectos en su momento y no aplican la metodología y estas enseñanzas a nivel tecnológico, pues simplemente la metodología no se va a poder llegar a aplicar. Es decir, la metodología no es mágica. Necesitamos de mucho aporte del capital humano, que el capital humano realmente se motive a implementarla en su día a día. Normalmente, al existir esta zona de miedo, esta zona de fracaso, esta zona en la que en un momento empezamos a tener con mucha motivación, empezamos a subir, digamos que nuestro proceso, llegamos a una zona de abismo en donde nos encontramos con los nuevos retos y decimos, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Muchas personas llegan a este punto y se regresan por miedo a aplicarlo. Otras personas simplemente dan el paso y lo logran. Pero este abismo se conecta a través de un puente, por así decirlo, un puente imaginario que viene generado por inversión, viene generado por mucho sacrificio a nivel de tiempo, porque hay que dedicarle mucho tiempo para aprender y aplicar la metodología, y dinero, ¿verdad? Como les está diciendo, la inversión. ¿Por qué? Porque hay que saber que la tecnología que nosotros estamos utilizando en este momento, por ejemplo, computadoras en nuestras oficinas, tal vez no sean las necesarias para aplicar una capacidad de software que aplique la metodología BIM, o que sea necesario para generar la metodología BIM, por ejemplo, en proyectos. O no sean capaces esas computadoras o esos equipos de poder soportar proyectos de gran envergadura como los que se pueden generar en máquinas de alta gama. Entonces, no solamente estamos hablando de equipo de hardware, sino también compra de licencias, ya sea la casa comercial que sea, que la empresa guste aplicar. No solamente eso, sino la adquisición de capacitación, porque no es lo mismo empezar a aprender, por ejemplo, de un YouTube o comprar un curso en alguna plataforma tipo doméstica, que realmente contratar un instructor certificado por una casa comercial, vuelvo a lo mismo, sea cual sea el software, y realmente aplicar estos conocimientos de una forma correcta en la organización. Nos hemos encontrado empresas donde simplemente dicen, bueno, no, es que es muy caro, prefiero contratar a la persona que es tal vez todavía estudiante de alguna rama de arquitectura, de ingeniería, y que se la juega o que se la sabe a todas en el software, y al fin y al cabo no sabe realmente implementar una metodología de enseñanza, que eso es muy importante. No es lo mismo que yo sepa usar muy bien el software a que yo sepa realmente enseñarlo. Hay que tener mucha paciencia, hay que ser bastante metodológicos a nivel académico para poder transmitir estos conocimientos a las personas. Pero bueno, quienes llegan a ser visionarios y tecnológicos son los que tienen realmente el éxito en todo este proceso. No hay que, realmente creo que no hay que aquí de dudar que la diferencia del BIM y el CAD es muy amplia. Estamos hablando de tecnologías a años luz de distancia. Básicamente el CAD estamos generando líneas para dibujar. En BIM estamos generando modelos con información a través de los cuales en tiempo real podemos aplicar cualquier tipo de generación de vista, lo cual nos hace generar ceros mucho más óptimos y aplicar cualquier tipo de información para procesos a futuro. En ese caso estamos hablando de cuantificación y presupuesto, administración y construcción, operación y demás tecnologías. Inclusive en estos días estábamos investigando sobre el Big Data, que básicamente llega a ser una posibilidad de integrar el BIM como una forma, una herramienta para poder generar a futuro ciudades inteligentes. Entonces, toda la información de la ciudad que pueda estar contenida en modelos digitales. Esto es bastante fuerte la idea, porque estamos hablando de mucha seguridad a nivel de información, privacidad de información. Entonces,
sí son temas que hay que tomar y con mucho cuidado y manejar con guantes de seda, pero el alcance es muy amplio. Y básicamente, para entenderlo mejor, un modelo no necesariamente es BIM. BIM no necesariamente es un modelo. BIM es mucho más que un modelo, es mucho más que un software. Pero hay que considerar que sí, que efectivamente para poder aplicar la metodología necesitamos un gemelo digital de la construcción real. Ahí es donde tenemos el famoso término 3D, donde generamos nuestros modelos 3D. A partir de estos modelos 3D maquillamos, generamos ciertas configuraciones gráficas y desarrollamos nuestra planimetría 2D. Y no solamente planimetría, sino también visualizaciones, sincronizaciones constructivas, cuantificaciones y planos y modelos independientes en todas sus vistas de trabajo. Entonces, aquí es donde nos hacemos la gran pregunta si BIM realmente tiene el alcance necesario. Bueno, tiene mucho alcance y para eso tenemos que tener en cuenta que vamos a poder generar nuestra metodología a través de herramientas, plataformas y entornos. Normalmente en la calle, como le llamamos en el mercado nacional, internacional, nos encontramos con situaciones donde las personas creen que usar un software como un Revit, por ejemplo, y aunque nosotros, como les dije, representamos Autodesk, somos muy críticos de esto, no es un Revit, por ejemplo, un software el que representa una metodología. Revit es simplemente una pequeña herramienta. Damos cuenta que Revit es un martillo, por ejemplo, dentro de toda una construcción. La construcción básicamente es la metodología BIM. Y este martillo, por ejemplo, se puede ejecutar a través de plataformas, a plataformas comerciales, plataformas tecnológicas. Una plataforma como, por ejemplo, Autodesk, una plataforma como una casa comercial como Graphisoft, por ejemplo, como, bueno, miles otras que aparecen en el mercado, como ICOS y etcétera. Y adicionalmente, entornos donde aplicamos estas plataformas compuestas, ¿verdad? Que llegan a ser como un sistema de herramientas en actividades de la oficina, donde empezamos a utilizar distintas herramientas en algunos momentos del proyecto, otras herramientas en otro momento del proyecto y así sucesivamente. Esto todo vinculado a un nivel teórico. Entonces el proceso de BIM a las empresas lo desglosamos en 3 puntos. En personas o capital humano, que esto es importantísimo, de hecho, a nivel de implementación país, es una de los 2 rubros más importantes. El segundo rubro, el segundo rubro más importante es la estandarización y la comunicación bidireccional y interoperable entre todas las redes país, pero esta, capital humano o personas, es una de las más importantes junto a estandarización y también es una de las más importantes en las empresas. Y las empresas lo podríamos ver que las empresas son como pequeños países que debemos de ordenar. Entonces, primero, las personas, tenemos que tener en cuenta que necesitamos capacitar a nuestras personas, a nuestros colaboradores, y en este caso no es pensar en despedir a nuestros colaboradores, porque eso sucede mucho, creen que la idea es despedir y contratar a nuevos colaboradores o personas que tal vez vienen saliendo de una universidad y ya traen este conocimiento. No, esa no es la idea, simplemente es capacitar y reestructurar, ¿verdad? El capital humano. Segundo, también es importante la infraestructura. Tenemos, como les estaba mencionando, saber y tener en cuenta que la infraestructura como tal es muy importante. ¿Qué tipo de computadoras vamos a utilizar? Si vamos a adquirir algún tipo de láser para poder generar nuestros levantamientos, ya tenemos que olvidarnos de la idea de que vamos a ir construcción por construcción midiendo con una cinta métrica, ¿verdad? Empezamos a ya desarrollar tecnologías mucho más avanzadas y queremos aplicar tecnologías como levantamientos por drones o cualquier otro tipo de tecnología, inteligencia artificial y demás. Todo esto es infraestructura, ¿verdad?
Y adicionalmente los procesos. Ya no vamos a tener procesos tradicionales como por ejemplo cuando yo estoy dibujando un plano o un modelo, estoy generando un modelo o un plano en mi empresa y necesito pasársela a alguna compañera, algún compañero, y esta se la traslado a través de una llave malla, por ejemplo, o un dispositivo USB. Aquí en Costa Rica le llamamos llave malla, mal dicho, pero bueno, un dispositivo USB, o se lo trasladamos a través de un correo electrónico, cosas como estas. Entonces, estos procesos ya se van a eliminar y ahora vamos a estar trabajando a través de procesos mucho más optimizados por medio de transferencia de datos a nivel de servidores locales, a través de nubes, con encriptación de seguridad. Vamos a trabajar no solamente este tipo de procesos digitales, sino también procesos laborales en el proyecto, cómo vamos a ejecutar el proyecto, el orden de ejecución del proyecto, cuál va a ser la nueva nomenclatura, códigos de color. Todo este tipo de elementos son parte de los procesos que vamos a reestructurar. Y entonces ahí es donde ya empezamos a tomar todas esas guías de CAD antiguas, y lo digo con toda la libertad, obsoletas, porque eso lo vemos mucho en las empresas a nivel costarricense, se ve demasiado esas guías obsoletas de CAD que utilizan en algunos casos muchas instituciones públicas y que, bueno, con la metodología de nada sirve, ¿verdad? Y eso es importante porque el momento que nosotros decimos esto de esta manera, muchas personas no les gusta, les sienten como si fuera una manera agresiva de decirlo, y realmente no es una manera agresiva, simplemente estamos ayudando, tratando de ayudar a que cambien esa mentalidad. Como les dije esto, el primer punto es el capital humano. Tenemos que entender que la reestructuración de nuestro personal va a ser mucho más amplia, va a ser diferente. Ahora más adelante vamos a hablar un poco sobre los roles dentro de nuestra organización que deberíamos de tener. Pero todo esto va a cambiar y muchas de las cosas que va a cambiar también son las reuniones. Cómo se van a dirigir las reuniones, cómo se van a estructurar reuniones. Todavía vemos ejemplos donde, por ejemplo, se participa de un proyecto y entonces al director BIM o al BIM manager lo toman como un cero a la izquierda en algunos momentos o no le toman de muchas decisiones, y es importante que a este nuevo rol, a esta nueva persona, se le tome siempre presente en todas las decisiones, tanto de diseño como solamente de la metodología BIM. Es algo que todavía organizaciones no lo entienden. Pero bueno, esperemos que eso sea parte del proceso, que poco a poco como organizaciones o como países vamos a ir dando el paso. La curva en J, dentro de todo este capital humano tenemos esa curva en J de aprendizaje, como les dije, que básicamente el número 3, por ejemplo, es como el camino esperado, ¿verdad? Por todas las organizaciones, donde empezamos con el número 1 y aquí ya se cree que vamos a dar el paso y realmente no es así. Realmente pasamos al 4, bajamos, aquí tenemos mucha frustración, mucha decepción, hasta llegar al 2, que es donde teníamos, por así decirlo, el camino ya tradicional o más normalizado, ¿verdad? Dentro de la nueva metodología en nuestras organizaciones. Esta imagen me hace mucha alusión a lo que nos encontramos y a cómo nos sentimos cuando empezamos a aplicar la metodología, porque creemos que es una sopa de letras muy, muy bien ordenada, y realmente no. Realmente es una sopa de letras bastante desordenada, donde inclusive en organizaciones no se sabe ni qué se está haciendo. Hay que estar haciendo presentaciones a la gerencia miles de veces porque todavía no entienden por qué la inversión tan importante, y así sucesivamente. Entonces, es parte de, existe, y creo que es algo que sucede en todas las organizaciones. Eh, Como decimos nosotros, bendita las organizaciones que tienen gerencia y tienen líderes con una mentalidad muy abierta y muy arraigada a la innovación y a la tecnología, porque no les cuesta dar el paso. Si tenemos líderes que son, por así decirlo, de la vieja escuela, como le llamamos nosotros, sí vamos a tener mucho dolores de cabeza al tratar de hacerles entender que realmente esto es algo beneficioso para la organización, como también para
el desarrollo de nuestros proyectos. Normalmente tenemos dos tipos básicamente de universos dentro del BIM, modelos aislados y modelos ya mucho más complejos y estructurados. Los modelos aislados es, por ejemplo, cuando yo tengo una organización, esta organización trabaja bajo metodología BIM, por ejemplo, dentro de la disciplina de arquitectura, pero el dueño no le interesa que yo aplique la metodología BIM, por ejemplo. Entonces ya yo me empiezo a desvincular y yo llego a ser un componente independiente o aislado de toda la demás organización. O yo soy arquitecto, trabajo bajo metodología BIM, pero mis ingenieros electromecánicos se quedaron en la era de la prehistoria y siguen trabajando en CAD. Entonces, igual, llego a ser un componente aislado o un modelo aislado de toda la organización. Y tenemos la compleja o la que mantiene una complicidad o una integración de todos los ámbitos, que es cuando ya yo tengo un cliente que realmente sí le interesa que aplique la metodología BIM, que me va a mí a supervisar, que me va a auditar. Yo como arquitecto que aplico el desarrollo del proyecto y el diseño en general bajo metodología BIM y mis ingenieros o todo, cualquier otro tipo de proveedor, contratista, inclusive hasta los subcontratistas en la construcción que van a aplicar la metodología BIM. Entonces ahí es donde tenemos una organización y todo un ambiente realmente vinculado y estructurado. Tenemos que entender que la metodología BIM realmente llega a aplicarse al ciclo de vida que ya conocemos en un proyecto. Normalmente tenemos que un proyecto se desglosa en un ciclo de vida de diseño, construcción y operación. Y cada ciclo de vida o cada espacio de estos ciclos de vida están subdivididos en evaluación o análisis previos, estudios preliminares, diseños conceptuales, diseños detallados, diseños analíticos. Pasamos a diseño y fabricación. En construcción encontramos prefabricación, planeamiento de la construcción 4D y 5D. Recordemos que 4D es planeamiento de tiempos, 5D estamos hablando de costos. Construcción a nivel de calidad, análisis previos. Y por último, en operación y mantenimiento y gestión. Y por último, la demolición o, en algunos casos, remodelación, ¿verdad? Entonces, este es el flujo de vida normalmente que ya tenemos en un proyecto. Esto siempre ha existido, para nadie es un secreto. Pero, ¿qué es lo que aparece aquí? Bueno, empezamos a cambiar la estructura normal de la AS. Para quienes no sepan qué es AS, es Arquitectura, Ingeniería y Construcción, siglas, su acrónimo en inglés. Y en algunos casos pueden ver que aparezca la O, que es de operación, es un nuevo concepto. Y empezamos a aplicar la metodología BIM a este ciclo de vida existente. ¿Okay? Entonces, no es que este es el ciclo de vida, porque en muchas presentaciones lo vemos. Dicen, bueno, este es el ciclo de vida de un proyecto en BIM. No, este es el ciclo de vida de un proyecto siempre. Siempre ha existido así y siempre ha sido así. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que con la metodología BIM, como la integración de la metodología BIM, empezamos a lograr o a poder generar que este ciclo de vida que siempre hemos conocido llegue a ser mucho más optimizado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que me gusta siempre dejar claro. No es que llegamos a inventar el agua tibia con la metodología BIM. No, ya esto existe, siempre ha existido y para nadie es un secreto, sino simplemente empezamos a optimizar los procesos, empezamos a ser más rápidos, a desarrollar nuevas aptitudes, ahorrar dinero, ahorrar tiempos en la construcción, hacer predictivos, no correctivos. Entonces, todo este tipo de beneficios los empezamos a aplicar en el ciclo de vida correspondiente de un proyecto. Aquí es donde nos encontramos frente a una barrera que es la digitalización, la era de la digitalización y qué mejor ejemplo que el 2020 con todos los retos a nivel virtual y digital que nos ha logrado brindar con todo el tema del revuelo del COVID-19. En este caso,
tenemos que entender que la era de la digitalización nos hace ser mucho más colaborativos y más interoperables. Primero que todo, estos son los dos pilares más importantes de la digitalización y a través de la cual vamos a poder lograr todos esos beneficios que les estaba comentando. Tenemos que entender que la interoperabilidad básicamente es la capacidad de comunicación entre diferentes tipos de sistemas con datos distintos y formatos distintos. Con esto vamos a poder lograr ser accesibles, poder tener mayor comprensión entre las partes y poder compartir toda la información posible. ¿En dónde se puede aplicar la interoperabilidad mucho más razonablemente? Bueno, por ejemplo, si yo soy un usuario como arquitecto de un programa como ArchiCAD y tengo vamos a ver a mis ingenieros estructurales trabajando en un programa como Tecla, por ejemplo, y tenemos a mis ingenieros electromecánicos trabajando en alguna de las soluciones de Bentley. Entonces, allí es donde empezamos a tener todo ese tipo de matices diferentes, ¿verdad? A nivel tecnológico, y necesitamos tener un software, o bueno, no software, pero en este caso un formato que sea abierto, que nos ayude a poder compartir la información y nos ayude a poder aplicar toda esta metodología de manera interoperable y continua. Ahí es donde nos encontramos con diferentes formatos como los IFC y demás, que son formatos de circulación libre dentro de la metodología y que nos ayuda a ser interoperables y poder compartir con cada uno de los participantes en el proyecto, independientemente su tecnología, en este caso su casa comercial. Y por otro lado tenemos la coordinación, la colaboración, que para la colaboración el pilar más importante es la coordinación BIM, que realmente es como la gestión del proyecto. Tenemos que entender que ahora no solamente estamos constituidos por un modelo, ¿verdad? Por un modelo lleno de información, sino que ahora vamos a tener procesos de revisión del proyecto, procesos de simulación y procesos de gestión de la información a futuro para operación y mantenimiento o facility management en otras palabras. Y todo este tipo de entornos que vamos a encontrarnos ahora están vinculados a un nuevo concepto que es el CDE, que es básicamente el centro común o el entorno común de datos. En este entorno común de datos, esto es un entorno común de datos virtual o digital, un reservorio de información en donde vamos a empezar a almacenar todo este tipo de información de nuestro proyecto a través de protocolos de seguridad, protocolos de privacidad y protocolos de uso de la información. No es simplemente que yo tomo una nube, un Google Drive y empiezo a subir todas las carpetas, como muchas veces aparecen los proyectos, ¿verdad? Entonces tenemos 100 carpetas, cada carpeta de alguna disciplina y algún tipo de entregas. No es de esa manera como se trabaja, es una manera mucho más ordenada y mucho más compleja. Y preferiblemente se trabaja a través de formatos de nube, no reservorios locales o más, por así decirlo, tradicionales o artesanales. En este caso, tenemos que saber que dentro de este tipo de aplicaciones de colaboración tenemos 3 pilares importantes, que es el desarrollar, implementar y mantener protocolos BIM dentro del proyecto para asegurar que todas las personas tengan acceso a la información, a establecer procedimientos sólidos para que toda la calidad de la información sea garante a cada uno de los participantes, tanto modelos como también planimetría, identificar todo lo que sean conflictos de manera preventiva para poder adelantarnos a los proyectos. Básicamente esas son responsabilidades principales dentro de todo un organigrama del BIM. Dentro de la colaboración también encontramos la coordinación, y esta coordinación se basa también en responsabilidades principales como grabar y monitorear todos los datos compartidos y relacionar los modelos entre sus disciplinas y entre cada uno de sus elementos constructivos, de tal manera que lleguemos a ser predictivos en el momento de la construcción. Seguimiento de procedimientos de colaboración BIM obligatorios. Tenemos que seguir procedimientos, protocolos según establecidos en los planes de ejecución BIM, que es un documento técnico inicial, uno de los documentos técnicos iniciales.
seguido del requerimiento del cliente. No le llamemos PREBIM porque por ahí muchas veces escuchamos el método de PREBIM o antes del BIM y no es ese nombre el que tiene. No inventemos tampoco las soluciones que ya existen. Coordinar el proceso y modelado de gestión de datos. Realmente es empezar a ordenar todas las disciplinas con todos sus datos y todos sus modelos o volumetrías 3D. Coordinación de todos los equipos del proyecto en un solo proceso de diseño. Es decir, que no vamos a tener capacidades aisladas, sino capacidades integradas. Aquí hay que entender que las actividades evolucionan definitivamente. Ya pasamos de la tinta y el papel, pasamos a tener entornos de realidad virtual, entornos de realidad aumentada. Y aquí es importante dentro de todo esto, aunque sabemos que la tecnología va avanzando y la tecnología nos brinda todo este tipo de nuevas aperturas a nuevas tecnologías, es importante rescatar que los procesos de diseño y sobre todo a nivel de arquitectura, a la cual va dirigida esta charla, los procesos de diseño, sobre todo en arquitectura, no se deben de sustituir por la digitalización. O sea, los procesos de diseños creativos es algo que yo siempre trato de rescatar. Aunque soy muy amante de la tecnología, sé y a ciencia cierta que los procesos creativos de diseño se deben de mantener a 100% creatividad del diseñador, o un lápiz, un papel y empezar a bocetear, empezar a lanzar esas ideas que en nuestra mente existen para poder digitalizar en un futuro. Entonces, realmente la aplicación de la metodología BIM se debería de hacer cuando ya el diseño está o cuando ya el diseño o el proceso creativo ya lo hemos generado, ¿verdad? Todo ese tipo de educación creativa que a nosotros en la academia se nos brinda como arquitectos o como diseñadores, no debemos de sustituirla por lo digital. Simplemente lo digital llega a ser un complemento, llega a ser un soporte, pero después de que el diseño o el proceso creativo ha finalizado. El proceso creativo no se debería de eh, modificar, simplemente es un acompañamiento o un complemento el que se genera con la metodología. Dentro de la implementación de toda esta metodología, como hemos venido hablando de los pilares, de las implementaciones en las empresas como los recursos humanos, los procesos y demás, también tenemos que entender que la red tecnológica también va a cambiar en nuestras organizaciones. No solamente vamos a necesitar nuevos equipos de computadoras o hacerle ciertas modificaciones a nuestros equipos de cómputo, sino también vamos a necesitar nuevas redes distintas, servicios de nube distintos que nos ayuden a optimizar todos estos procesos. Después tenemos que concentrarnos en nuestra nueva organización. Ya no solamente vamos a tener, digamos que la organización tradicional del dibujante, el arquitecto senior, el arquitecto junior, sino que ahora vamos a tener todo un nuevo organigrama de modeladores BIM, especialistas en tecnología aplicadas a la computación, BIM Manager o directores BIM, coordinadores BIM, líderes de librerías, líderes BIM, o sea, tenemos todo un rol diferente. Para eso, para definir los roles y para tenerlos mucho más claros, generé esta extracción de uno de los documentos del Plan BIM Corfo de Chile, que Chile es uno de los países con mayor aplicación de la metodología BIM a nivel latinoamericano y es uno de los exponentes líderes en esta metodología. Y bueno, qué mejor que es tomar como ejemplo este gran trabajo generado por todos los líderes desde este país vecino. Básicamente lo que ellos nos dicen es que tenemos diferentes tipos de roles. Tenemos 5 roles: la dirección en BIM, revisión en BIM, modelación en BIM, coordinación en BIM y gestión en BIM. Pues básicamente este es el que siempre nos gusta mucho tomar porque es mucho más sintetizado, en verdad, y empezamos a organizarnos de una manera mucho más rápida, sobre todo a nivel latinoamericano, nos empezamos a entender y a entender la información mucho más. Más globalizada. Ahora, ¿qué necesitamos saber cada una de las personas que va a desarrollar cada uno de estos roles? Bueno, esto dependiendo de cada uno de los roles que vamos a establecer en nuestra organización,
¿verdad? Como estos 5, pero no solamente eso, sino el alcance que vamos a tener en un proyecto, porque tal vez yo soy dueño de una oficina de arquitectura bastante pequeña, somos simplemente 5 diseñadores y mi persona, por ejemplo, y yo necesito no solamente ser el papel de BIM manager, sino que también necesito en algún momento modelar, porque tenemos altos picos de trabajo y necesitamos generar la entrega, y pues ya no tengo presupuesto para contratar más dibujantes o más modeladores, mejor dicho, entonces necesito empezar a modelar. Entonces yo como BIM manager puedo empezar a generar este tipo de trabajos. Claro, eso en una organización muy pequeña. La idea es que en una organización de un tamaño mucho más amplio, más grande, pues ya tengamos todo un especialista en la metodología, coordinadores, especialistas en la metodología, modeladores y así sucesivamente. Claro, todo eso significa dinero, pero es importante y que lo veamos como un ROI, como un retorno de inversión, a poder ser mucho más optimizados. Básicamente, bueno, esta diapositiva se las voy a mencionar, pero no voy a profundizar tanto. La coordinación BIM dentro de todos los proyectos siempre los vamos a desglosar en 3 tipos: en coordinación de modelo, en coordinaciones de modelo, coordinaciones de datos y coordinaciones de la construcción física. Básicamente donde estamos hablando ya propiamente de conflictos y sincronización de la actualidad de la construcción al modelo también, o sea, básicamente lo que conocemos como as-built. La coordinación de los modelos, básicamente la volumetría. La coordinación de los datos es toda la información con la que vamos a nutrir dicha volumetría. Vamos a pasar, por así decirlo. Y por último, tenemos dicha integración de la información y la volumetría a nuestra construcción real. Todo esto es parte de la coordinación BIM. No solamente hay que entender la coordinación BIM como tomar 2 disciplinas, estructuras como arquitectura, por ejemplo, y ver si una viga está traspasando o pegando o haciendo algún tipo de conflicto con algún tipo de muro. No solamente tenemos que entender que existe ese tipo de coordinación de modelos, sino también coordinación de datos, coordinación en construcción y coordinación de interferencias. Es mucho más amplio. Ahí es donde empezamos a ver un concepto que se llama los modelos federados o los trabajos federados, que es básicamente la integración de todo este tipo de en modelos de todas las disciplinas, no solamente arquitectura y estructura, sino también electromecánicas y todas sus subdisciplinas, llámese incendios, extracción, hidrosanitaria, aires acondicionado. Este es un concepto que aparece en el Reino Unido y es uno de los mandatos para poder lograr un nivel 2 de madurez dentro del NIST-BIM. Recordemos que el Reino Unido se establece al principio con una norma que es la PAS 92, entonces es básicamente uno de los conceptos que aparece. Otro de los conceptos que tenemos que tener claros en nuestra oficina es las interferencias. Como les estaba mencionando, estas interferencias son parte de toda la coordinación BIM. Y muchas veces se nos hacen creer que ya porque tenemos un estudio de interferencias ya somos los másters en coordinación y no es correcto. La coordinación va mucho más de hacer este tipo de estudios en un Navisworks o en un Revisto. Es mucho más amplia y va más arraigada a políticas y a procesos dentro de la organización y dentro del proyecto que es solamente un estudio de interferencias tecnológico. Bueno, esta diapositiva básicamente es lo que les estaba comentando. Y el inicio de un proyecto en BIM, estos son varias slides, pero me voy a ir hasta la final para entenderlo mucho mejor. Básicamente tenemos una serie de actores. Entiendan que o visualicen como que el fondo verde en este momento es ese reservorio de información que les estaba mencionando, ese centro común de datos, el CDE. Es como nuestro, por así decirlo, nuestro salón de juegos, nuestra cancha, y tenemos diferentes equipos. Tenemos básicamente 5 equipos. El primer equipo, que es el del color verde, que lo tengo a mi izquierda, es el equipo del cliente, ¿ok?
En este caso, el equipo del cliente o quien me va a contratar a mí como director BIM, me va a dar a mí un documento que es el AER, son los requerimientos del cliente. En los últimos tiempos, esto en algunos momentos no se ha cumplido porque se cree que se inicia desde un BEP, desde un plan de ejecución BIM. Y no, lo primero es un requerimiento del cliente donde se establecen los objetivos o los usos del BIM, que ahora más adelante les explico cuáles son los usos del BIM. Pero básicamente se establece los requisitos de qué es lo que yo quiero lograr a través de mi proyecto y cuáles usos yo quiero aplicarle a mi proyecto a través de la metodología. Después de este documento, sí tenemos el plan de ejecución BIM, que este genera el BIM Manager, el coordinador y el coordinador. ¿De qué disciplinas? De todas las disciplinas implicadas, de arquitectura, estructuras e instalaciones. Voy a colocar esto con otro color para que lo entiendan mejor. Una vez que tenemos este documento, paralelamente vamos a tener los protocolos de la ejecución de la metodología BIM en el proyecto. Y en este caso aparece un actor que es el Project Manager o el director de proyectos que comúnmente conocemos, donde empezamos a generar todas las calidades, diseños, costos, plazos y demás a través de un gestor de información. Todo esto aplicado según un manual BIM. Manual BIM específico de qué? Bueno, si es institución pública, específicamente del país. Si no es institución pública, pues del ente privado o cliente que esté contratando este servicio. Aquí es donde empezamos a ver que no solamente BIM es un software, sino que empezamos a tener 1, 2, 3, 4 documentos técnicos al principio, solamente al principio. Después de estos 5 documentos técnicos, tenemos 6 y 7 documentos técnicos adicionales, y a partir de ahí todos los documentos adicionales que se pueden empezar a generar según las disciplinas y subdisciplinas. Dentro de esos encontramos matrices y demás. Y adicionalmente, tenemos que entender que tenemos dos tipos de procesos auxiliares, que son los de coordinación. Un proceso de coordinación para su operación y mantenimiento y un proceso de coordinación para la construcción. Cuando el proyecto está en su fase de planos constructivos, en su fase de diseño, pasamos a su proceso constructivo, donde tenemos el equipo de construcción que va a actualizar lo que tenemos en nuestro modelo según lo que se va a construir. Y por último, el equipo de gestión de la información o el Facility Management para la operación y mantenimiento del proyecto, que es básicamente la ejecución del proyecto a años a futuro o a años posteriores después de que tengamos el proyecto listo. En este caso, ya se integra otros sistemas como Buildings Management System o BMS, como en algunos casos se conoce, donde estamos ya pasando de BIM a otras metodologías, entonces a otras tecnologías. Y por eso es importante saber que esto es un paso que se está dando, es un paso bastante grande, la metodología, sin embargo, no es el final, es simplemente el inicio de un nuevo proyecto, de un nuevo proceso que incluye muchas tecnologías que a futuro van a venir también a modificarnos. Bueno, estos son los ciclos de vida según los roles y según todos estos procesos que les estaba mencionando. Los procesos que vimos es básicamente los procesos que nos vamos a encontrar en un proyecto tradicional. Esto es ya aplicado, dichos procesos, con los roles que vimos de cada uno de los BIM managers, de los modeladores BIM, de los coordinadores, pero en un ciclo de vida de un proyecto, en donde básicamente tenemos, lo vamos a mostrar por acá, en donde básicamente tenemos fases como inicio de proyecto, organización y preparación, contratación,
y pasamos a construcción y puesta en marcha en la construcción. Y por último, operación y vida útil del proyecto. Cada uno de los roles tiene diferente tipo de funciones según el momento en el que estamos, ¿verdad? Y no solamente este tipo de roles se van a generar de manera distinta en cada uno de los momentos o ciclos de vida en el proyecto en el que nos encontramos, sino también en cada una de las etapas de la construcción que básicamente llegan a ser parte de cada uno de estos o síntesis de cada uno de estos ciclos de vida. Entonces, aquí es donde vamos a ver que, por ejemplo, o vamos a empezar a entender que, por ejemplo, un BIM manager no hace siempre el mismo trabajo en una fase de preconstrucción a una fase de construcción o una fase de operación y mantenimiento. Son diferentes roles y no son siempre los mismos. Y a esto, con lo que voy y a lo que me quiero llegar, es que el BIM manager no es solamente una nueva, realmente no es una nueva profesión, simplemente el BIM manager es un nuevo rol. Yo como arquitecto, como ingeniero, si tengo los conocimientos necesarios, si tengo los estudios necesarios, puedo generar un rol de BIM manager, pero para eso necesito mucha trayectoria, mucho conocimiento, pero a lo que voy es que el BIM manager no es una profesión que yo pueda ir a sacar o a solicitar en una universidad, por ejemplo. No es simplemente que yo voy, tomo un curso de BIM Manager y bueno, ya soy BIM Manager. O el famoso curso me encanta criticarlo porque al menos aquí en Costa Rica se ve muchísimo el famoso curso del CM BIM Manager, CM BIM del ACG de Estados Unidos, de la Asociación de Contratistas Generales, que básicamente es un curso de 4 unidades donde hay muchas personas que lo dicen, lo realizan y dicen, bueno, ok, ya hice el curso del 100 BIM y ya soy BIM Manager. No, así no son realmente las cosas. Ser BIM Manager depende de muchos factores. Es importante también entender que un BIM Manager o esta figura actora del BIM Manager o director del proyecto de BIM es necesario que realmente sea un arquitecto, sea un ingeniero. Un director BIM no puede ser simplemente un dibujante, un modelador. Tiene que ser una persona que realmente, arquitecto o ingeniero, que cumpla con sus funciones o dentro de estas funciones, dentro de un proyecto como tal. Pero a esto lo que voy es que se tiene que solicitar siempre que tenga un tipo de conocimiento técnico realmente certificado y realmente comprobable. Dentro de las coordinaciones BIM, aquí yo no voy a profundizar mucho, nada más dejar claro que existen varias etapas, en este caso la etapa del modelado, la etapa de la coordinación, la integración, y con la integración sí nada más quiero dejar claro que para poder integrar toda una información o todo un tipo de estructura en las organizaciones, necesitamos tener un lenguaje común. Aquí en donde nos encontramos ejemplos como el famoso elefante del BIM, que son diferentes puntos de vista. En la mayoría de los casos, pues todos son válidos, ¿verdad? Pero no se sabe ni por dónde iniciar ni cómo hacerlo. Entonces sí es importante consultar expertos, consultar a consultores, no tratar. En muchas organizaciones nos encontramos con el ejemplo de que el jefe, por así decirlo, o el director o el dueño de la empresa decide colocar a 2 dibujantes o a 3 dibujantes o un dibujante, no sé, como el BIM Manager o el nuevo BIM Manager, y una responsabilidad como de un BIM Manager no se debe de dejar tanto a la suerte. Es de mucha responsabilidad, son funciones muy importantes y de ellas van a depender la calidad de nuestros proyectos. Entonces sí, siempre tomar en cuenta a grupos consultores o empresas dedicadas a la implementación, empresas que nos puedan ayudar, no solamente en nuestra organización para darle forma, para eliminar este elefante de BIM, ¿verdad? Sino también para que nuestros proyectos sean realmente correctos y oportunos.
Dentro de todo el organigrama del BIM nos encontramos un concepto que son los estándares abiertos. Igual, estos son formatos, no voy a profundizar mucho, pero son formatos que nos ayudan de lectura, a hacer de lectura abierta y nos ayudan a ser interoperables. Por ejemplo, los IFC, que son uno de los más eh, comunes y utilizados, donde yo puedo, por ejemplo, como usuario del Revit, transmitir mi proyecto a mis ingenieros estructurales que están trabajando, por ejemplo, en Tecla, o viceversa, o mis ingenieros electromecánicos que están trabajando en Revit y yo estoy trabajando en ArchiCAD, entonces nos podemos transmitir los proyectos y así sucesivamente tener una interoperabilidad o una comunicación abierta de cada uno de los estándares según el proyecto en el que estemos participando. Al nosotros de estar en diferentes casas matrices no nos podemos básicamente transmitir los proyectos en nuestro archivo nativo, sino que necesitamos de archivos de estándares abiertos como IFC, por ejemplo. Aquí es donde empezamos a habilitar ya el concepto de la interoperabilidad, donde básicamente de herramienta A pasamos a herramienta B o de B a través de un formato universal, un traductor universal, que en este caso es el IFS. Para eso vamos a encontrar la integración de diferentes casas matrices. Es muy importante dejar en claro, y esto siempre me encanta saber y decir que un software como Revit, por ejemplo, es una pequeña herramienta, como lo dije ahora al principio, es simplemente un pequeño martillo que tenemos en todo un gran ecosistema grandísimo a nivel mundial. Entonces, no se queden siempre pensando en solamente un software o en solamente una herramienta, piensen más allá. Si quieren aplicar, por ejemplo, una implementación en sus organizaciones o en sus proyectos a través de, por ejemplo, una casa comercial como Autodesk, que no solamente tienen un respaldo a nivel mundial, sino que sabemos ya de antemano que a nivel latinoamericano es la casa comercial reina, por así decirlo, a nivel de generación de proyectos, que eso es muy importante, porque hay diferentes tipos de software que, que no solamente para diferentes causas, por así decirlo. Si estamos hablando de un Revit o un ArchiCAD, estamos hablando de generación de proyectos. Si estamos hablando, por ejemplo, de un Presto, estamos hablando de presupuestación. Entonces, no es que con Revit voy a hacer todo. No, Revit es simplemente una pequeña parte. Igual, con Presto me concentro en cuantificación, medición, presupuestación, cuantificación. Con Dialux, por ejemplo, me concentro en cualificación y calificación lumínica. Entonces, ahí voy pasando según cada uno de los usos de cada uno de los procesos de los proyectos en los que tenemos. Bueno, el COBI es otro tipo de formato abierto que vamos a poder encontrarnos en la metodología. Y tenemos las entidades BIM, que siempre me gusta mencionarlas, y ya para ir finalizando, porque las entidades BIM es la que nos ayuda, son esos recursos que si ellos están bien, nos va a ayudar a nosotros a poder aplicar de manera correcta la metodología en nuestros proyectos. Y esto es un llamado que hago a todos los proveedores de materiales, porque los proveedores de materiales tienen una gran responsabilidad. En estos últimos días hemos estado, nosotros personalmente aquí en Costa Rica, tratando de hacer que esto sea mucho más importante o que los proveedores de materiales tengan como esa conciencia de que invertir en metodología BIM y hacer que sus objetos y sus productos sean bajo metodología BIM les va a ayudar no solamente a ellos a tener mucho más posicionamiento en el mercado, sino que va a ayudar a que sus clientes sean mucho más óptimos y por ende los van a preferir. Entonces, el BIM inicia desde lo más sencillo, que es el producto o el material como tal con el cual se va a construir. Ya después vendrán todas las organizaciones y demás, pero esto es importante tenerlo en cuenta. Como les dije, con el objeto BIM vamos a poder generar una estandarización, un cumplimiento de interoperabilidad, parámetros de calidad, y esto básicamente va a ser utilizado por todos los implicados en el proyecto. Vamos a lograr desarrollo, interoperabilidad y estandarización. Bueno, generalidades del objeto BIM básicamente es que podamos tener una calidad mínima de un LOI, o sea, un nivel de información. Para quienes no sepan cómo se traduce esto, voy a
si me adelanto mucho, bueno, les voy a mencionar que los objetos BIM o cualquier tipo de proyecto se genera a través de niveles de desarrollo, perdón, niveles de detalle, según el AIA de Estados Unidos en su dictamen del BIM Forum, generó que los niveles de detalle se desglosan en niveles de información y niveles geométricos. Los niveles de información, al menos el 2, es el que debería de tener un objeto BIM. Los objetos BIM no son tan grandemente, por así decirlo, modelados, sino nutridos de información. Casos de éxito, por ejemplo, Chile con su librería nacional BIM, donde tenemos un reservorio donde todos los proveedores de materiales van incluyendo sus modelos BIM a través de estándares, a través de normativas, y ayudan a que a los arquitectos puedan aplicar estos objetos en sus proyectos. Entonces es importante que nosotros como diseñadores y como arquitectos podamos aplicar todo este tipo de productos certificados en nuestros modelos. Otro caso de éxitos es el Instituto de Tecnología y Construcción de Cataluña, que generó una normativa que se llama el estándar ICOP, que básicamente es un estándar que nos ayuda a regular la calidad de cada uno de nuestros proyectos, perdón, de nuestros productos. Y con toda esta integración que les he mencionado, pues es importante también mencionar que cada uno de los proyectos se desglosan a niveles de madurez. Esto es prácticamente, lo que estoy generando aquí es básicamente un híbrido de la normativa ISO 19650 y la PAS de 1192 británica, que nos hace entender que tenemos diferentes tipos de niveles de madurez en un proyecto, siendo el 0 básicamente el generado en archivos de líneas o CAD, y el nivel 3, donde tenemos ya básicamente integración de interoperabilidad, de coordinación, de integración de datos, de nutrición informativa. Arquitecto, Sí. nada más notificarle para que vayamos viendo el cierre de la charla, para que podamos darle también espacio a siguientes etapas que nos hacen falta, así que para que más o menos vaya coordinando el tema del tiempo, Arqui. Así que igual. Perfecto, ya vamos cerrando. Claro que Me sí. extendí un poquito más de la cuenta, disculpen. No tenga pena. Bueno, básicamente igual, estos niveles de madurez se encuentran en los IFC, que son los archivos abiertos, donde tenemos el IFC 6 como el de mayor pico o mayor madurez. Y bueno, voy a saltarme un poquito aquí lo de los objetos BIM, que es básicamente lo que les estaba mencionando, el LOD, que se mantiene una geometría, se compone de una geometría y se mantiene también nutrido de una información. Vamos a ver las políticas. Gustaría mencionarles los niveles de madurez en los mencionados anteriormente, como les dije, nivel 3 siendo el más constituido o más profundo. Ahí es donde deberíamos de siempre atinar nuestro norte y saber que vamos a tener siempre una curva de aprendizaje dentro de toda esta aplicación o esta implementación muy importante si pertenecemos, a una organización, entender que no solamente se trata de capacitar, sino de implementar, que eso es diferente, los conceptos son diferentes y todavía no se entienden en el mercado. Implementar es cuando yo genero políticas y procesos internos, capacitación teórica y técnica, y capacitar es simplemente pues llegar y enseñarles algún tipo de software o algún tipo de proceso, pero no profundizar a lo que realmente se necesita. Debemos de entender también que los proyectos van a estar generados por niveles de detalle, los LOD, 100, 200, 300, 400, 500, 500 o más, o 700 inclusive, siendo 500 ya muy fuerte, realmente el nivel de detalle, un LO de 500, realmente 500 es muy poco visto en el mercado, normalmente se solicitan para generación de modelos as-built, y en algunos casos no se logra porque la calidad y la cantidad de trabajo es muy amplia, es muy grande. Para nuestros planos constructivos debemos de entender que deberíamos de estar en un LE 300 a 400 preferiblemente. ¿De acuerdo? Entonces, este es el rango de nivel de detalle, LO de 300, 400, donde deberíamos de concentrarnos para planos constructivos as-built
puede mantenerse en 400, si se puede, 500 sería lo óptimo, y ya futuro operación y mantenimiento, pues un poco más amplio de ser posible. Y los usos del BIM, que era lo que les estaba mencionando anteriormente, que debemos de establecer en nuestros requerimientos como clientes, pues hay diferentes tipos de usos del BIM. Básicamente, esta lista contiene 74 usos del BIM. Chile por ahí los establece a 25, los mucho más reducidos, pero el uso de BIM va mucho más allá de solamente un 3D, un detalle 3D, por ejemplo, como les estoy marcando acá, sino que va mucho más allá, va en estudios de viento, puede ir en estudios solares, estudios climáticos, estudios de certificación, estudios de aprovechamiento constructivo y demás. Y bueno, para ir finalizando, casos de éxito de nosotros, bueno, tenemos, por ejemplo, diferentes clientes. Legrand es uno de nuestras estrellas, que contenemos siempre como cliente estrella, donde generamos objetos con ellos, capacitamos a todo su personal de ingeniería e inclusive hasta de ventas. Entonces, es una empresa que le apuesta mucho al futuro. E igualmente, Buildtech también es otra de las empresas que mantenemos con nuestras estrellas, porque aplicamos no solamente la generación de todos sus objetos, sino también la capacitación. Entonces, son empresas que apuestan a lo paralelo. Y pues, en síntesis, si ustedes desean aplicar esta metodología, siempre tengan en cuenta que deben de tener 4 pasos importantes o generar 4 pasos. El análisis de la organización. Primero que todo, se debe hacer un análisis de la organización de ustedes. Generar un diagnóstico y propuesta de plan de implementación BIM. Es decir, no debemos de empezar a capacitar simplemente software, sino primero a generar un plan de implementación, tanto teórico como práctico. Generar construcción de perfiles BIM, de los nuevos perfiles BIM y sus roles y su plan de formación. Como les dije, no es despedir a nuestros profesionales, es simplemente capacitarles y retroalimentarles con nuevas aptitudes. Y por último, saber que vamos a incluir un retorno de inversión. Es decir, que todo este proceso, que tal vez en el momento sea un poco cariñoso a nivel monetario, pues al final nos va a dar grandes beneficios. Y bueno, aquí les presento algunos de nuestros clientes a nivel nacional y también transnacional. Alianzas con las que hemos formado parte, ya esto es un propio más de nosotros como Phoenix, y algunos de nuestros proyectos en los que nos hemos mantenido. Este es un nuevo proyecto que estamos generando, que es el nuevo hospital. Es uno de los más grandes de Centroamérica, entonces estamos aplicando todo lo que es soporte a nivel de metodología BIM. Vía Tibás también, que fue un Zone Office Center para la zona de San José, Costa Rica. Uno de los anteproyectos de la Asamblea Legislativa Nueva de Costa Rica, y residencias en gran parte también, que tenemos amplia conocimiento y experiencia. Y bueno, para quienes nos quieran seguir, nos pueden seguir a través de Instagram o Facebook por @ bueno, el nombre de usuario sería Phoenix Consultores BIM o @ Phoenix Consultores BIM. Y pues será un gusto poder atenderles en caso que lo requieran. Igualmente, un gran agradecimiento para Magma Inversiones a Freddy por la invitación, y pues todo el trabajo que ellos están haciendo también desde El Salvador. No sé si tienen alguna duda, consulta, algo que les pueda ayudar. Igualmente, por el tiempo, si alguien tiene duda, puede escribirme personalmente o les hace saber la duda al colegio, y que ellos me la puedan transferir a mí. También con mucho gusto les puedo ayudar. Muchísimas gracias, arquitecto Aguilar, por su excelente ponencia. Definitivamente es un tema que apasiona demasiado, ¿verdad? Por todo el tema de las nuevas tecnologías. Y pues qué bueno que en la parte final pudo poner toda la línea de contactos, y de igual forma, pues a todas las personas que nos están escuchando, a la audiencia, a toda la gente que nos está mirando. También, si quieren ahondar un poco más en la información de lo que nos ha compartido ahora el arquitecto Rogelio Aguilar, pueden escribirnos directamente a las redes de contacto de nuestro colegio, para poder canalizar la información por medio de nosotros y hacérsela llegar al arquitecto Aguilar, ¿verdad? Y de igual forma, pues el arquitecto nos ha dejado todos sus datos para cualquier duda o consulta, y mencionarles que estas sesiones quedan grabadas para que también, si entraron un poco tarde, puedan verla cuando ustedes estén inconveniente.
Arquitecto, le agradecemos mucho su tiempo, de verdad valoramos todo el tiempo que nos ha dedicado esta mañana. Esperamos que no sea una última vez, ¿verdad? Sino que tengamos más pláticas sobre estos temas porque son de suma importancia para el quehacer arquitectónico en nuestros países. Y gracias también a todas las personas que se han conectado a esta primera charla. Sin más preámbulo, pues queremos cerrar esta sesión. Agradecemos a las personas que se han conectado y en unos minutos estaremos dando inicio también a nuestra siguiente charla. Así que les pedimos que por favor se mantengan en sintonía porque estaríamos arrancando en unos minutos. Así que buenos días y muchas gracias. Perfecto, gracias.